Economía global y políticas macroeconómicas. Habíamos partido del estudio de la macroeconomía diciendo que habían objetivos de política macroeconómica que tenían que ver con sostener niveles de crecimiento, sostener niveles de empleo y estabilidad de precios. Bien, esos objetivos de política macroeconómica se logran con ciertas herramientas que tienen diferentes efectos, ya sea que el funcionamiento de la economía sea de una u otra manera. Y acá no todos se ponen de acuerdo en cómo es ese funcionamiento de las variables económicas. No siempre, además, funcionan de la misma manera, no en todos los países han funcionado de la misma manera, y bueno, hay muchas discusiones de si si pasa tal cosa será tal otra, etcétera, en términos de la ciencia de la economía. A lo largo de la historia han habido varias escuelas económicas. Bien, acabamos de hacer un repaso. Faltan algunas siempre, pero vamos a poner quizás las más representativas o las que más han incidido en lo que nosotros hemos estado estudiando y estudiamos en este curso. Y además de las que mayores noticias vamos o tenemos cada vez que leemos reportes de opinión, estudios, papers, etcétera. Podemos arrancar desde la economía antigua y medieval, el estudio de la economía, de lo que tiene que ver con los recursos, los gastos, las asignaciones de recursos, la riqueza de una determinada comunidad. Se remonta a la época antigua, ya en las civilizaciones de la Mesopotamia, la antigua Grecia, en el Imperio Romano, en las civilizaciones árabes que fueron muy fuertes en su momento, el Imperio Persa, y también en las civilizaciones chinas o indias. En la época antigua se han encontrado rastros que ellos tenían una importancia y elaboraban teorías en el es y en el deber ser. ¿De acuerdo? Los griegos fueron los que más avanzaron, y ellos fueron los primeros que utilizaron la palabra economía relacionada a la administración del hogar. Básicamente, economía viene de oikonomía, oikos, casa, y nemein viene de gestión y dispensación. De alguna manera ellos se referían a cómo gestionaban el hogar, pero en realidad el hogar eran en este caso las ciudades-estados, ¿no? Es decir, cómo gestionaban la cosa pública. Ellos arrancan con ese estudio y ellos ya arrancan con interesantes posturas leyendo a los griegos. Sócrates, Platón escribieron mucho sobre esto. Mucho más acá en el tiempo tenemos la escuela de Salamanca. Si bien los postulados de la escuela de Salamanca después caen en el olvido y son retomados por otras escuelas, y hay discusiones sobre si retomaron o si simplemente fueron sobre a decir cosas similares sobre los mismos hechos, lo cierto es que esta es la escuela que arranca con aquello del pensamiento económico liberal. El contexto histórico en el que ellos se mueven, estamos hablando del siglo XVI aproximadamente, llega al siglo XVI y XVII, tiene que ver con la caída de España. España era la gran potencia europea, y concomitantemente con el descubrimiento de América, la ampliación de lo que era el territorio bajo dominio español, que de repente se multiplica por mucho, y pasan a tener todo un mundo que antes ellos no conocían. Esa misma situación a ellos les genera el inicio de una crisis económica que los termina sacando del mapa de los poderosos
Eh, eh, históricamente esto termina después con la derrota de la Armada Invencible, pero los problemas económicos de España arrancan juntamente con la acumulación de metales preciosos, que era lo que se creía que tenía que ver con la riqueza de una nación. En ese contexto histórico, la Escuela de Salamanca tiene postulados muy orientados hacia el liberalismo económico, y son los que ponen las bases de la teoría cuantitativa del dinero, que es la que modernamente se toma para como explicador, o para explicar la relación entre la emisión monetaria y la inflación. La escuela mercantilista, ya dentro de lo que se reconoce más como el estudio de la economía, cuando se empieza a generar como ciencia, el mercantilismo tiene que ver entre el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, con estamos ya en pleno Renacimiento. Tiene que ver con el contexto histórico de cuando empiezan a emerger los países, los estados-nación. Se empieza a hablar de nación y se empieza a hablar de la riqueza de las naciones, cómo hace una nación para volverse rica y poderosa, y los mercantilistas básicamente ponen el foco en que para que un país pudiera mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder, ser poderoso, debía acumular riqueza, y la riqueza se acumulaba en forma de oros y metales preciosos, y para eso debían tener una balanza comercial positiva. Era exportar todo lo que se pueda, importar solamente lo necesario, y en esa dinámica acumular metales preciosos, y eso le daría la riqueza a las naciones. Luego vino la escuela de los fisiócratas, la fisiocracia. Ellos creían en el buen funcionamiento del mercado, no veían la necesidad de una intervención fuerte por parte del gobierno, y acuñan la frase del laissez-faire, que en francés significa el dejar hacer, dejar pasar, que es una de las bases de la economía libre, la economía de mercado, aquello que dice que hay que dejar que los mercados asignen recursos por sí mismos. Bien. Luego tenemos la escuela clásica. En la escuela clásica reorienta el pensamiento económico, lo aleja un poco del enfoque que tenía que ver con las decisiones del gobierno, con las estructuras de las clases sociales del entonces, y enfatizan los beneficios del libre comercio, empiezan a estudiar específicamente cómo funcionan los mercados, y desarrollan acá sí un análisis, una teoría del valor de los bienes y de servicios, y descansan la teoría del valor apoyándose en la importancia del costo de producción. Bien. Se oponen los clásicos a la intervención del gobierno en el mercado, más allá de cuestiones básicas relacionadas a que para ellos el mercado era eficiente. Acá viene la idea de la mano invisible, no apoyan los controles de precios, cuotas, regulaciones u otras cosas que los gobiernos ya venían implementando en la época. Y entonces el gran aporte de la escuela clásica, más allá de iniciar el estudio de la teoría económica analíticamente, fue tomar el costo de producción como medida del valor de algo, de las cosas. La escuela neoclásica es una escuela de pensamiento económico que surge después en el tiempo, y la gran diferencia que tiene, y el gran aporte diferenciador, es que le asigna la función de asignación de valor a la demanda, al consumidor. Acá nace la teoría del valor subjetivo. La de los clásicos era la teoría del valor objetivo, y con los neoclásicos la teoría del valor subjetivo. Algo ya no vale por el trabajo por que tiene en su producción, por el costo de producción, sino que en la teoría del valor subjetivo que los neoclásicos adoptan, las cosas valen de acuerdo a lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas.
Bien, acá hay varios grupos, digamos, o subescuelas. Están los marginalistas, a partir de los cuales se hace una síntesis y se llega a el análisis marginal, que es el análisis microeconómico que nosotros tomamos, por el cual explicamos el funcionamiento de los mercados. Ellos establecen la ley de la utilidad marginal, entonces da el valor de los bienes, los explica por sus costos. Por el lado, entonces, perdón, el valor de los bienes ya no lo explican por sus costos, es decir, por el lado de la oferta, como lo hacía la escuela clásica, sino que ahora lo hace por el lado de la demanda. El valor de utilidad marginal, el valor que se le asigna a la última unidad consumida, es la que valida los precios según la escuela neoclásica. Otra escuela económica es el marxismo. El marxismo toma la estructura de la escuela clásica, la teoría del valor objetivo, teoría del valor, que las cosas valen por el costo de producción que tienen, y el argumento del marxismo radica en el que el capitalismo, que es aquello que explicitan los clásicos como la forma de desarrollar la sociedad, la producción y el trabajo, es un sistema económico, y que el marxismo dice que la estructura capitalista en sí misma es errónea y por lo tanto siembra la semilla de su propia destrucción, decía Marx, y que terminaría el propio capitalismo en su dinámica consumiéndose a sí mismo. Bien, y que terminaría esto con el libre mercado de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque para Marx el problema clave del capitalismo es que generaba la explotación de los trabajadores. Entonces esa explotación iba a tener un límite, y cuando los trabajadores ya en un extremo de explotación se levantaran contra los patrones, los propietarios de los bienes de producción, con los propietarios del capital, eso iba a generar la semilla de la destrucción del sistema capitalista. Entre otras cosas, él establece la teoría de la tasa de plusvalía, que era que, dado el valor objetivo de las cosas, que las cosas valen por su costo de producción, y en ese costo de producción el factor trabajo tiene un papel importante, y la retribución al factor trabajo está muy por debajo de su aporte al valor de las cosas, y la diferencia entre lo que los trabajadores aportan al valor de las cosas y lo que realmente reciben, que se lo deja el dueño del capital, le llamó la plusvalía. La escuela austríaca es una escuela que aparece y vuelve a retomar las ideas de las políticas liberales no intervencionistas. Ellos retoman la idea de que el Estado no debería intervenir, sino dejar que las fuerzas del mercado actúen en sí mismas, y la escuela austríaca vuelve a tomar la idea del valor subjetivo de las cosas, es decir, que para ellos las cosas tenían valor de acuerdo a la condición a la cantidad que alguien estaba dispuesto a pagar por una cosa. Bien, toman los postulados de los neoclásicos. La escuela austríaca se origina en Viena a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y los principales exponentes son Menger, Mises, Hayek, Rothbard, Hope. Bien, ellos rechazan la matematización de la economía y del empirismo, y optan por realizar deducciones a partir de acciones que son autoevidentes o hechos irrefutables. Para ellos sus postulados los realizan a partir de hechos que consideran irrefutables, por lo tanto son de esa manera y no podrían ser de otra. Luego tenemos el keynesianismo. ¿Qué es el keynesianismo? Keynes fue un economista inglés que trabajó en Inglaterra, pero también trabajó para los Estados Unidos. Y básicamente Keynes aparece con su doctrina, su escuela, si se puede llamar así, en el contexto de la Gran Depresión
que sigue a la caída de la bolsa del año 29. En los años 30 hay una gran depresión, primero en los Estados Unidos, después se globaliza. Ha sido la depresión más grande, bueno, hasta ahora veremos cómo termina lo de la pandemia y cuál fue más grande, pero del mundo moderno, digamos, fue la crisis económica más grande que hay. En ese contexto histórico, Keynes aparece y él habla de las insuficiencias de demanda, él habla de los ciclos económicos, él habla de la necesidad de tener que estimular la demanda y que es el Estado el que debe propiciar ese estímulo de demanda una vez que los mercados por sí mismos no son capaces de reaccionar ante una crisis tan fuerte como la que se vivía en esa época, y que si reaccionan tarde. Ahí acuña la famosa frase: en el largo plazo estamos todos muertos y lo que necesitamos son impulsos de demanda. Sienta las bases para lo que es el estudio de la macroeconomía. Las escuelas discutían el origen del valor, el comportamiento de los mercados, de alguna manera lo que nosotros hoy vemos en microeconomía, bueno, lo que vemos en macroeconomía, las bases del estudio de la macro como tal, los grandes problemas, circunstancias que afectan al total de la economía, surgen a partir, en su mayoría, del keynesianismo. El keynesianismo en sí mismo se toma como escuela, pero también podría tomarse como postulados de acción en determinadas circunstancias. Luego aparece la escuela de Chicago. La escuela de Chicago, estamos hablando ya entrado el siglo XX, se llama así porque muchos de sus máximos exponentes provenían de la Universidad de Chicago, provenían también del liberalismo económico. Es una escuela de una corriente de pensamiento que lo que hacen es rechazar los postulados del keynesianismo años después de que el keynesianismo había aparecido, y en otro contexto histórico, en contexto histórico de crecimiento, y de que empiezan a haber otros problemas. Estamos hablando del sistema Bretton Woods, la caída del sistema Bretton Woods, la cuestión monetaria, la relación entre emisión monetaria e inflación. La Escuela de Chicago toma todos estos temas, la intervención del Estado, y vuelven a promover el libre mercado y las ideas del monetarismo, aquello de que toda inflación en todo momento es un fenómeno monetario, y retoman la teoría cuantitativa del dinero. Milton Friedman, Stigler, que fueron premios Nobel de Economía, aparecen en esta escuela de Chicago. La economía institucional, ¿a qué se le llama economía institucional? Acá hubo un par de premios Nobel también más cercanos en el tiempo. Nace como una respuesta a la escuela neoclásica. No se preocupa de nuevo por las cuestiones de modelos matemáticos, sino lo que hace es desarrollar postulados a partir de la observación de datos estadísticos. ¿Bien? La escuela institucional o neoinstitucional sostiene la importancia de las instituciones que conforman el Estado y algunas otras de sectores no estatales incluso, para explicar las decisiones de la vida de las personas y de las empresas. Ellos dicen que no se puede excluir factores como la estructura del Estado, las instituciones presentes en un Estado, que incluyen la estructura legal de un Estado, para analizar la realidad, y que todas esas estructuras forman parte de un contexto, un complejo contexto, que más allá de las modelizaciones matemáticas son las que explican el porqué de los comportamientos de las variables económicas. Y ellos hacen aportes ligados también a las ciencias de la política, la sociología, la psicología. Esto tomó en las últimas décadas del siglo XX muchos economistas que no se inscribían directamente en otras corrientes económicas y hablaban de estas cuestiones. Bueno, se engloba, digamos, en un nombre que es la economía institucional. Y el neoliberalismo, del que tanto se habla. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX, defiende el sistema capitalista, trata de resurgir las ideas de lo que es el liberalismo clásico, y el propio término neoliberalismo
que muchos dicen que en realidad no existe, que está mal decir neoliberalismo, pero en realidad fue acuñado por economistas que defienden esta doctrina y esta corriente de pensamiento económico. Para ellos, la búsqueda es sobre estrategias que permitan encontrar senderos entre lo que es el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Bien, estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, dos grandes potencias, dos grandes sistemas, el capital por un lado, el capitalismo y el comunismo por el lado de la Unión Soviética y todos sus países satélites. Bien, ya se había sido mencionada, acá es importante el tema de la palabra neoliberalismo, pero las ideas básicamente es la del libre mercado, la disminución en el papel del Estado y hay una relación con la política porque hace referencia a una sinergia entre el liberalismo económico y el conservadurismo político, lo que en muchos lugares mucha gente llama también la derecha en cuestiones de política. Entonces esa combinación entre lo liberal para lo económico, pero no tanto liberalismo en lo social, sino atado a conservadurismos sociales, es en lo que hace hincapié la corriente de pensamiento a la que se le denomina, para bien o para mal, neoliberalismo. Para muchos, y para esta cátedra también, en realidad la principal diferencia que existe entre las escuelas económicas es el origen de la teoría del valor. ¿Cuál es la teoría del valor? ¿Cuál es el origen del valor de las cosas? Y la gran discusión es si ese valor es objetivo o subjetivo. El valor objetivo, aquello que decían los clásicos, es, explica que el valor de las cosas está dada por el trabajo puesto en ellas para alcanzarlas, es decir, el valor está dado por la oferta. Bien, ese es el valor objetivo, el costo de producción. Y en cambio, para los neoclásicos, tomados por las escuelas austríacas e inclusive por algunas del neoliberalismo, el valor es subjetivo. La teoría del valor en la que se apoyan es la del valor subjetivo. Dicen que las cosas valen porque alguien está dispuesto a pagarla y le otorga a la demanda la preeminencia sobre la determinación del valor de las cosas. En la escuela marginalista, la corriente marginalista, que puede incluirse dentro de lo que es la neoclásico y que es donde se da el modelo de equilibrio general, donde se dan los modelos microeconómicos que nosotros estudiamos, en realidad hace como una síntesis, porque cuando uno obtiene el valor, el precio de mercado basado ya sea en el valor objetivo por el lado de la oferta, el valor subjetivo por el lado de la demanda, es decir, análisis marginal, donde se consideran los costos y también se considera la utilidad marginal, ese equilibrio microeconómico que nosotros estudiamos surge a partir del cambio de la teoría de valor objetivo a teoría de valor subjetivo y una síntesis que hace los marginalistas en el contexto de la escuela neoclásica. Pero entonces, para nosotros la principal diferencia de fondo está entre los clásicos y los neoclásicos y tiene que ver con el origen del valor de las cosas.